Miren, quisiera explicar un poco con la siguiente diapositiva cuál va a ser la estructura de la ponencia de la conferencia. Primero quisiera hablar sobre lo que significó el protestantismo y esa utopía de reforma en Latinoamérica, en realidad desde el siglo XIX, desde el momento en que el protestantismo se establece aquí en América Latina, en los diferentes países. En un segundo momento voy a hablar sobre el surgimiento del movimiento cristiano LGBTI. Luego pasaré a explicar cuál es el panorama actual de los del movimiento cristiano LGBTI en Latinoamérica. Y luego, dado que estamos pues, en este contexto de la reforma, de la celebración del 5º centenario de la reforma, hacer una referencia a la reforma radical como una clave y como un paradigma a partir del cual podríamos nosotros y nosotras explicar y analizar este movimiento cristiano LGBT. Y finalmente hacer un pequeño análisis sobre el tipo de reforma que se están construyendo a partir de los movimientos cristianos LGBT. Muy bien, entonces van a ser esos 5 puntos. Y quisiera empezar con el primero. Y aquí quisiera hacer primero una referencia a mi propia trayectoria. Yo nací en un hogar evangélico, con padres que son pastores evangélicos, y bueno, desde niño, una de las preguntas que siempre ellos hacían era por qué en América Latina no existió, no se desarrolló un proceso de reforma similar al que ocurrió en Europa hace 5 siglos. De alguna manera, esta pregunta era una pregunta crítica y autocrítica también, porque se pensaba que América Latina no había tenido la bendición, entre comillas, de tener un proceso de reforma similar al que ocurrió en Alemania y en Europa. Y era también una pregunta crítica a la situación en la que los protestantes estaban en América Latina, porque se sentían una minoría religiosa de alguna manera sojuzgada, dominada por la mayoría católica, y asumían que esa falta de reforma ocasionaba de alguna manera el atraso social, cultural de América Latina, digo, todo lo digo entre comillas, y que además ocasionaba la falta de autenticidad, si se quiere mencionar esto de alguna manera, falta de autenticidad de la fe católica. Bueno, a lo largo del siglo XIX y luego del siglo XX, cuando llegan los misioneros a América Latina, los misioneros protestantes, van a utilizar esta pregunta con una intención, que es justificar la relevancia del protestantismo como una alternativa religiosa en Latinoamérica. Pensaban que la categoría reforma era una clave conceptual movilizadora que de alguna manera era importante para revitalizar el cristianismo latinoamericano. Y aquí quisiera leer un fragmento de lo que dice John A. Mackay, el famoso teólogo misionero presbiteriano en El Otro Cristo Español, ¿no? Él dice, lo cito, pero no hay razón por la cual el redescubrimiento de Cristo en América Latina no haya de crear una expresión institucional propia, que forme parte como miembro vivo de su cuerpo universal y sea al mismo tiempo la clase de organismo por medio del cual puedan los jóvenes pueblos cosmopolitas, sellados para siempre con la marca distintiva de Iberia, expresar su vida religiosa y forjar su destino espiritual. Pero este movimiento autóctono de reforma solo puede producirse mediante la acción de un vigoroso fermento en la vida religiosa del continente. La principal preocupación de todo aquel que ame a América Latina no es si el continente llegará a hacerse protestante, tal como nosotros, sino debido a nuestra mente institucionalizada entendemos esa designación, sino si llegará a ser cristiana. Entonces, Mackay, utilizando también esta idea de la necesidad de una reforma, él plantea algo un poco diferente, que es no tanto una reforma a partir de los
esfuerzos misioneros de los europeos o de los norteamericanos, sino más bien la aspiración a una reforma autóctona, una especie de revitalización religiosa que surja del propio cristianismo latinoamericano, católico y protestante. Entonces, sobre esta base se va a crear lo que yo llamo una especie de mito evangélico de la Reforma, que va a ser, digamos, uno de los instrumentos discursivos más importantes en la ideología misionera para justificar su presencia en Latinoamérica. Sin el protestantismo, para los propios protestantes, no habría reforma y no habría reforma si es que el protestantismo no la propiciaba, ¿no? Esto entonces nos lleva a la siguiente pregunta, es ¿de qué manera estos primeros movimientos protestantes expresaron o no un espíritu de reforma? Y ahí quisiera empezar con el primer punto que está en la diapositiva, que es la reforma social liberal. Es decir, este sueño de reforma que se planteó a partir del proyecto de los primeros misioneros más ligados con el liberalismo teológico, con el progresismo, ¿no? Se expresó en un proyecto, como dice Jean-Pierre Bastian, que soñaba con una reforma religiosa, intelectual y moral para la región latinoamericana. No obstante, esto, como sabemos, no va a tener mucho éxito. Porque, como dijo José Carlos Mariátegui, el gran pensador marxista peruano, el protestantismo, o sea, ese protestantismo liberal, no consigue penetrar en América Latina por su poder espiritual y religioso, sino básicamente por sus servicios sociales. Este y otros signos indican que sus posibilidades de expansión normal se encuentran agotadas. Es decir, el propio Mariátegui planteó que este protestantismo liberal no iba a tener realmente mucho arraigo en América Latina. Pasamos al segundo punto, entonces, la revitalización evangélico-pentecostal. En este segundo punto, podemos nosotros, o bueno, mi tesis, mi hipótesis es que luego de la reforma o el intento de reforma social liberal, la segunda oleada va a ser la pentecostal, el proyecto reformador del pentecostalismo, que de alguna manera aspira a constituirse en una especie de expresión de renovación espiritual en América Latina. Ahora, yo creo que desde el lado estadístico es definitivo que el pentecostalismo ha conseguido constituirse en una fuerza religiosa muy grande. No obstante, yo no estoy tan seguro que si ese éxito estadístico realmente ha conseguido construir un movimiento de reforma, de revitalización religiosa auténtico en América Latina. De hecho, que el fenómeno pentecostal ha sido analizado por diferentes autores, por algunos, como por ejemplo Miguel Bonino, un teólogo metodista argentino, reconocía que el pentecostalismo es cuantitativamente, lo estoy citando, la manifestación más significativa y cualitativamente la expresión más vigorosa del protestantismo latinoamericano. No obstante, Jean-Pierre Bastian, por ejemplo, plantea que el pentecostalismo en realidad es una especie de continuidad con el catolicismo popular, ¿no? Como que le quita un poco ese sentido reformador o renovador que algunos analistas han visto, han intentado ver en el pentecostalismo. Y en medio de ello es interesante también analizar cómo algunos teólogos pentecostales, como Darío López o Bernardo Campos, han rescatado el rol del pentecostalismo como una fuerza movilizadora y liberadora de las masas populares en nuestro continente. Como digo, es evidente, ahora que estamos en el Perú, por ejemplo, pronto a las puertas de un censo nacional, es evidente que el éxito estadístico del pentecostalismo es muy respetable en el Perú y en América Latina. Al punto tal que algunos investigadores
han planteado que estamos viviendo probablemente el cambio religioso más importante desde la Reforma, porque América Latina en los últimos 50 años está dejando de ser un continente católico y más bien está convirtiéndose en un continente evangélico y particularmente pentecostal, porque la gran mayoría de los evangélicos son de la línea pentecostal. Eh, bueno, el tercer movimiento reformador, mi punto de vista, es la teología de la liberación. En ese sentido, creo yo que mientras que el pentecostalismo causaba, digamos, un sacudón religioso entre las masas por su actitud conversionista, la teología de la liberación hacía lo mismo, pero desde una perspectiva liberadora, una perspectiva que buscaba la justicia. Richard Scholl, uno de los principales teólogos protestantes, dijo lo siguiente, que para él la teología de la liberación representaba un movimiento reformador similar al del siglo XVI en Europa, y planteó que los sueños y luchas de los reformadores radicales continúan de alguna manera revitalizando y dando forma a la historia de la Iglesia en América Latina. Y otros como David Stoll, por ejemplo, que investigó el fenómeno pentecostal, él, aunque estuvo muy impresionado por el fenómeno pentecostal, decía también que en realidad el espíritu reformador, el renovador, no está en el pentecostalismo, sino en la la teología de la liberación. Y para terminar esta parte de la teología de la liberación, es interesante, y aquí cito a otro autor, Antonio Gouveia Mendonça, que él plantea que el pentecostalismo y la teología de la liberación, une a ambas, representan dos vertientes de reforma en movimiento en Latinoamérica. Él dice, lo cito, Richard Scholl piensa que está en camino una nueva reforma mediante la irrupción de los pobres en la iglesia, teniendo como bandera la teología de la liberación y como instrumento las comunidades eclesiales de base. Aunque se puede aceptar la tesis de Scholl de una reforma en movimiento, es mucho más amplia de lo que él pensó. Su bandera no es la teología de la liberación y tampoco tiene como instrumento a las SEPs. La bandera es el Espíritu Santo y el instrumento es el movimiento pentecostal. Aún más, la nueva reforma no afecta solamente a la Iglesia Católica, sino a todas las iglesias cristianas tradicionales. La nueva reforma tiene un proceso visible a través de la migración de los fieles de un lado para otro. Y entre lo que dice Gouveia, hay una frase que me ha gustado, ¿no? Que me gusta, que es reforma en movimiento. Reforma en movimiento. Y quisiera ahí pasar en este cuarto punto a cuál es esa reforma en movimiento. Bueno, desde mi punto de vista, los movimientos cristianos de la diversidad sexual son esa reforma en movimiento, esa reforma en ebullición, y que junto con otros rostros de este espíritu reformador que en este momento está en América Latina, como por ejemplo las teologías contextuales, ¿no? Todos los movimientos relacionados con las teologías contextuales, me refiero al feminismo, a los movimientos indígenas, etcétera, de alguna manera desarrollando modelos de pastoral dirigidos a comunidades marginadas, comunidades usualmente sojuzgadas. En ese espíritu podemos encontrar rastros de la reforma. Honestamente, no creo que el espíritu del Lutero y de los reformadores radicales esté en las celebraciones que ahora están haciendo en el Congreso o en los congresos o en las conferencias episcopales, sino entre estos grupos que justamente como los reformadores desde los márgenes están construyendo nuevas formas de hacer iglesia, nuevas formas de soñar también un mundo diferente. Y aquí quisiera continuar hablando ya del surgimiento de los movimientos cristianos LGBTI. He colocado algunas imágenes de algunos importantes líderes y es bien interesante que
los movimientos cristianos LGBTI también van a, al igual que la reforma, o perdón, al igual que los protestantes y los pentecostales, van a de alguna manera tener relación con lo que va ocurriendo en otras partes del mundo. Eh, en 1968 se funda en Estados Unidos la Metropolitan Community Church, que es la más antigua denominación LGBTI. El fundador fue Troy Perry, el caballero que está por acá, Troy Perry. Perry era un pastor bautista y que luego fue pentecostal, pero que cuando se asumió como gay decidió abandonar la institucionalidad evangélica para empezar a trabajar y hacer tarea pastoral con personas de la comunidad de la diversidad sexual. Perry no solo ha sido un gran líder religioso, también ha sido un gran líder social, una persona involucrada con las luchas de la comunidad LGBTI. Y ahí yo quisiera resaltar una cosa interesante, ¿no? Que estos movimientos cristianos de la diversidad han creado o han desarrollado una metodología misionera que combina la insatisfacción espiritual, el acompañamiento hacia un grupo que no está siendo atendido y a la vez que acompaña los procesos de lucha social y política que estos movimientos están desarrollando hasta ahora en América Latina. En 1981, John Donner, misionero de la Metropolitan, realizó el primer servicio cristiano de la diversidad sexual en Ciudad de México. John Donner es este caballero que está acá. Y luego, a lo largo de las décadas de 1980 a 1990, empezaron a surgir otros esfuerzos, la mayoría de ellos efímeros debido a la ausencia todavía de elementos conceptuales que sostuvieran el discurso de la diversidad, ¿no? Tanto a nivel de la sociedad en general y mucho más dentro de las iglesias cristianas. Se van a formar grupos cristianos LGBTI, pero todavía camuflados un poco dentro del activismo, o todavía sin mucha capacidad de visibilización. Y por otro lado, en este periodo, los otros dos grandes movimientos de reforma que he mencionado hace rato, que son el pentecostalismo y la teología de la liberación, básicamente ignoraron el tema de la diversidad sexual. Y aquí quisiera recordar una anécdota que cuenta Marcela Althaus Reed sobre su encuentro con teólogos de la liberación, quienes le preguntaron a ella, mira, pues, ¿qué trabajo estás haciendo? ¿En qué consiste tu trabajo teológico y pastoral? Ella les contó lo que hacía en relación con el tema de las comunidades de la diversidad sexual, y Marcela cuenta que uno de los teólogos que la escuchaba le preguntó, ¿y qué tiene que ver la sexualidad con la teología de la liberación? A veces pienso que esa actitud o esa pregunta todavía persiste en muchos, o esa actitud un poco, digamos, indiferente, subsiste todavía en muchos círculos de las teologías de la liberación y de algunas teologías evangélicas más progresistas. Pero bueno, durante la década del 90 y ya a inicios del siglo XXI, la situación va a empezar a cambiar, porque por un lado se van a desarrollar o van a avanzar las luchas de los grupos del activismo LGBTI en América Latina, y por otro lado van a aparecer una nueva ola de movimientos cristianos LGBTI que hasta ahora persisten. Y en ese sentido, como decía hace un momento, en las raíces del movimiento cristiano por la diversidad sexual podemos encontrar una relación muy cercana, una relación muy unida con los movimientos de reivindicación política y social de la comunidad LGBTI.
decir, el activismo LGBTI ha marchado junto a la acción pastoral y misionera de los movimientos cristianos de la diversidad sexual. Es más, yo creo que la gran mayoría de líderes cristianos LGBT, muchos de ellos primero incursionaron en el activismo y a partir de ahí muchas veces empezaron a reflexionar y desarrollar acciones que les permitieran también construir comunidades de fe desde la diversidad sexual. Ahora, estos movimientos han empezado a desarrollar una reflexión teológica que creo que se configura en las líneas de desarrollo de las teologías contextuales que han surgido en el continente. Y en este desarrollo, obviamente, hay que reconocer que aun cuando parecía indiferente, la teología de la liberación ha servido para, de alguna manera, motivar, incitar la reflexión teológica contextual de los movimientos cristianos LGBTI. Como lo dice Marcel Althaus Ruiz, la categoría de pobre sirvió también para realizar análisis teológicos acerca de la diversidad sexual. Y aquí la cito: la teología de la liberación es una teología que, entendiendo la presencia de Dios en la historia y en la historia de los actos de liberación en la vida cotidiana de los pueblos, no se limita a hacer un catálogo de temas autorizados por la Iglesia, sino que continúa con una sospecha ideológica, con un derecho a dudar de las intervenciones ideológicas en la teología y en las iglesias. Y así logramos identificar otros procesos de liberación que no estaban autorizados teológicamente. ¿Cuál es el panorama actual de estos movimientos cristianos de la diversidad sexual? Aquí les presento un pequeño cuadro en el que intento plantear una categorización, una tipología de los movimientos cristianos de la diversidad sexual. El primero es lo que denomino la denominación LGBTI, ¿no? Es decir, estructuras denominacionales, algunas internacionales como la Metropolitan Community Church, o algunas nacionales, como por ejemplo la Iglesia Cristiana Contemporánea de Brasil, que están formadas de manera exclusiva o principalmente por fieles LGBTI, que se identifican además confesionalmente con alguna tradición específica del cristianismo o con una rama general de él, ¿no? Suelen ser rechazadas por el resto de las denominaciones cristianas del establishment. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Cristiana Contemporánea es una iglesia formada básicamente por personas LGBTI, pero que es claramente pentecostal, ¿no? Yo diría neopentecostal, casi de una línea carismática. Entonces es bien interesante. Yo estuve el año pasado en una de ellas, en un servicio en Río de Janeiro, y es pues como estar en un culto de Hillsong, una iglesia de Hillsong, pero en versión LGBTI, ¿no? Y curiosamente, como también tienen ese estilo tan entusiasta y animado, están creciendo bastante. Yo, por lo que sé, ya al menos hasta el año pasado tenían más de 10 congregaciones en Brasil y con pastores, algunos de ellos con pareja establecida y casados, y con una actividad de difusión del Evangelio muy similar a las iglesias de la tradición pentecostal. El segundo tipo son denominaciones establecidas que avalan ministerios o grupos LGBTI, es decir, pastorales o ministerios organizados o autorizados por las jerarquías de algunas denominaciones ya establecidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Luterana Costarricense, que tiene una parroquia específica para grupos LGBTI, o en el caso de El Salvador, donde la Iglesia Anglicana, la Iglesia Episcopal de El Salvador, tiene también una pastoral específica de la diversidad sexual. En tercer lugar, comunidades LGBTI no reconocidas por sus denominaciones. Es decir, que son grupos de creyentes LGBTI que participan dentro de una denominación cristiana,
pero que no son reconocidos por la jerarquía, ¿no? Por ejemplo, hay una comunidad en Colombia, la comunidad San Sebastián, que es una comunidad católica, son, entiendo, más de 60 o 70 chicos y chicas católicos que se reúnen en una parroquia de, digamos, de un sacerdote muy progresista, pero que obviamente lo hacen casi en la clandestinidad, ¿no? O Afirmación, que es un grupo de personas LGBTI de la Iglesia Mormona, que aunque la Iglesia no los reconoce, ellos de alguna manera intentan hacer una especie de lobby dentro de la Iglesia y en algunos países están logrando algún tipo de presencia y de voz. En cuarto lugar, las comunidades inclusivas autónomas, es decir, grupos de creyentes de la diversidad sexual organizados que forman comunidades de fe autónomas, ¿no? Ahí un buen ejemplo sería la comunidad en la que yo participo, que es la comunidad ecuménica, cristiana ecuménica inclusive El Camino, en Lima, y otras comunidades que no están relacionadas con ninguna denominación y que forman y que desarrollan pastoral de una manera absolutamente independiente. Y finalmente ministerios, es decir, no son en este caso ya iglesias o congregaciones, sino más bien ministerios o pastorales, no lo conocen creo en la Iglesia Católica, que autónomas que buscan reproducir recursos y el acompañamiento pastoral a las comunidades LGBTI, ¿no? O hacer presión afirmativa dentro de las denominaciones cristianas, ¿no? Por ejemplo, SEGLA de Argentina o el Ministerio de Otras Ovejas serían un buen ejemplo. Bueno, aunque no están necesariamente conectados, estos grupos comparten algunas características en sus acontecimientos fundantes, en su pensamiento teológico, en su práctica misionera y en su relación con el cristianismo establecido. La primera característica en común es que su punto de partida es el afuera, el reconocimiento de ser el otro radical dentro de la comunión cristiana. Esto implica que aun cuando se hayan desarrollado dentro de una denominación cristiana, su inclusión ha sido producto de tensiones, de temores, de osadías dentro de la institucionalidad eclesial. Y en algunos casos esto ha implicado a veces sin tener que salir, ¿no?, a la fuerza. En segundo lugar, su creación ha implicado procesos de reflexión teológica problematizadora, cuestionadora, atrevida, ¿no? Son formas de eclesialidad que no corresponden necesariamente a lineamientos preestablecidos por la teología o por los modelos pastorales, y en muchos casos, aunque en muchos aspectos se alimentan de ellas, ¿no? Son movimientos que crean preguntas nuevas, creo yo, que la teología académica creo que recién está empezando a comprender o al menos a escuchar, ¿no? En tercer lugar, su práctica misionera ha implicado desarrollar trabajo dentro de la comunidad de la diversidad sexual. Una especie de, entre comillas, campo blanco, que es un término que en el mundo evangélico misionero se usa mucho, que implica empatía, creatividad y amor. Son movimientos que se han integrado en mayor o menor medida al activismo, a la vez político y social. Ahora, quisiera en este momento ya entrar a hacer algún tipo de, digamos, perdón, a plantearnos una reflexión sobre si la reforma radical o de qué manera la reforma radical, como un proceso histórico concreto, puede servirnos de paradigma, de referente para analizar estos movimientos de diversidad sexual. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque pienso que algunas categorías que caracterizaron a la reforma radical nos podrían servir. No como una transposición anacrónica de procesos o una idealización forzada de ellos, sino más bien como la posibilidad de un análisis histórico de las dinámicas que explican el surgimiento y el desarrollo de movimientos que transforman la eclesialidad y la misionología. Cito aquí a un investigador, Michael Baylor, que dice lo siguiente con respecto a la reforma radical. Dice, la reforma radical debe ser considerada en el fluido contexto de un poderoso movimiento social,
Los radicales han sido comúnmente vistos como un elemento tangencial en la reforma, como los reformadores marginales o los reformadores de la orilla. Pero durante los tempranos 1520 fueron los ideólogos de un evangelicalismo popular que barrió Alemania y Suiza. Como en la Reforma Popular, los reformadores radicales fueron motivados por un ferviente e impaciente deseo de ver amplias reformas sobre la base de la religión. Los radicales también insistieron en que la reforma significó mucho más que cambios en las prácticas devocionales y las instituciones eclesiales. La vida pública en su totalidad necesitaba urgentemente ser cristianizada. Entonces, yo creo que además la reforma radical refleja no solamente un tipo de propuesta interpretativa, ¿no?, relacionada con lo que el propio movimiento pensó de sí mismo, sino también sobre la manera como los otros movimientos de reforma y la historiografía que se derivó de ella los va a construir, ¿no? Es decir, eh, el término se los aplican a ellos, ¿no? No es que ellos mismos se asumían, no se pusieron así, no somos los reformadores radicales, sino que la historiografía va construyendo, va nominando de alguna manera con este término para verlos como un sector marginal y como un sector extremista. Y obviamente esa construcción revela también mucho de la ideología de los movimientos, de las iglesias cristianas establecidas. No obstante, a la vez, creo yo que esta misma construcción, esta misma nominación, puede también ser asumida como una categoría para reivindicar, ¿no? Porque cuando el poder busca desnormalizar, la misma categoría también puede servir para construir insurrecciones que nos liberen. Siguiendo a John Joder, yo planteo tres aspectos fundamentales que caracterizaron a la reforma radical y que están aquí en la diapositiva. El primero, una forma particular de comunidad visible. ¿Por qué? Porque los reformadores radicales plantearon formas novedosas de eclesialidad, basadas en la dimensión voluntaria, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, la adhesión de los adultos a través del bautismo, y que estaba basada además en la decisión, en la voluntad del individuo, ¿no? Fue un cambio, ¿no? En una época en la que solamente la inscripción a la iglesia se hacía de una manera inconsciente, ¿no?, involuntaria. No solo eso, sino la solidaridad económica, el sentido misionero, la revaloración de la dimensión local y el congregacionalismo. En segundo lugar, una hermenéutica bíblica particular, es decir, que incluía un concepto cristocéntrico de la pertinencia de la Biblia, un concepto también histórico de la Biblia misma, una hermenéutica congregacional, una hermenéutica crítica y una hermenéutica abierta. Citando al propio Joder, la reforma no está terminada, sino que tendremos que cuestionar otra vez mañana otro tema y recibir aún más luz. Por eso en el anabaptismo no hay credos, la obra hermenéutica no se cierra, en el sentido de que no hay dogmas cerrados, sino que la hermenéutica está siempre en dinamismo. Y en tercer lugar, el rechazo del poder político al servicio de la Iglesia. Esto implica tres aspectos. Por un lado, la libertad de la Iglesia en relación con el Estado. En segundo lugar, la libertad del Estado en relación con la Iglesia, ¿no?, que sería de alguna manera el ideal laico. Y finalmente, la liberación de la violencia, es decir, el desarrollo del pacifismo y de la no resistencia. Y aquí me estoy refiriendo básicamente a los movimientos pacifistas que surgen también de la llamada reforma radical. Entonces yo creo que estos aspectos esenciales que caracterizaron a los movimientos de la reforma radical también están presentes de alguna manera en esta reforma en movimiento de la diversidad sexual, de los movimientos cristianos de diversidad sexual, ¿no? Yo creo que así como los reformadores radicales de antaño, estas comunidades están desarrollando una eclesialidad diversa y una teología creativa a partir de la condición concreta de la exclusión. ¿Qué tipo de reforma entonces están creando los movimientos cristianos LGBTI? Quisiera tomar el caso, bueno,
Muy bien, 5 minutos. Quisiera tomar el caso de la comunidad cristiana ecuménica inclusiva El Camino, ¿no? Que es un espacio de fe que tuve el privilegio de fundar junto con otro hermano en el año 2009. Allí hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Hemos aprendido en general a construir nuevas formas de cristianismo, ¿no? De formas de construir iglesia, ¿no? Y yo diría, para resumir, que en el caso, a partir de lo que nosotros hemos desarrollado y que también he visto y analizado en otros movimientos cristianos de la diversidad sexual, hay como tres fases que hay que comprender en el proceso de discipulado. La primera fase es la conciencia de la exclusión, ¿no? Es una fase en la que el creyente LGBTI deja de justificar la exclusión a partir de un proceso de reforzamiento de su identidad u orientación como persona LGBTI y también de explicitar el discurso pastoral excluyente. Luego, la crítica a la tradición. Las personas LGBTI tienen que tener una actitud crítica a la tradición necesariamente, ¿no? Repensar los discursos que ha recibido y que justifican su exclusión, ¿no? Esto implica, por ejemplo, procesos como cuestionar la visión fundamentalista de la hermenéutica, ¿no? Desmitificar tradiciones confesionales, ¿no? Y a partir de eso pues, se pueden crear algunos componentes metodológicos que facilitan al creyente LGBTI sentirse incluido y también cuestionar finalmente la heteronormatividad. En tercer lugar, la construcción de una espiritualidad inclusiva, ¿no? En la que el creyente LGBTI es animado a construir una nueva espiritualidad, ¿no? Y esa nueva espiritualidad implica algunos subprocesos, ¿no? Por ejemplo, la articulación de las tradiciones confesionales en una espiritualidad ecuménica e inclusiva. En nuestra comunidad, por ejemplo, al haber personas católicas, evangélicas, adventistas, en fin, de diferentes tradiciones, necesariamente ha habido un proceso de repensar muchas de nuestras liturgias, muchas de nuestras ideas. ¿Por qué estamos todos juntos? Porque ninguna iglesia nos quiere aceptar. Entonces, de alguna manera, es un ecumenismo también construido en el camino, en el caminar, un ecumenismo construido en la práctica y en la necesidad de estar juntos por efectos de la exclusión y de la marginación. Bueno, podría citar algunas otras formas específicas, ¿no? Por ejemplo, la reconceptualización de las representaciones de Dios, la oración ecuménica, ¿no? El uso de la simbología de la diversidad en la propia liturgia, ¿no? La consagración eucarística congregacional y un credo que nosotros utilizamos, ¿no? Que le llamamos el credo de la diferencia, que es una adaptación creativa de un credo escrito por un teólogo o un liturgista brasileño, Luis Carlos Ramos. Y quisiera, porque ya el tiempo nos gana, terminar con ese credo. Creo en Dios, Padre de todas las gentes, Madre de todas las razas, y en Jesucristo, Dios humano, en todo semejante a nosotros y nosotras, en su sangre, roja en su color, y en su sangre vertida en el dolor. Creo en el Espíritu de la vida, consolador de tantos llantos, pacificador de tantas luchas, inspirador de la vida santa. Creo en la comunión del pueblo oprimido, en la resurrección de los cuerpos abatidos y en el gesto eterno del pan repartido. Creo en la vida plena para todos los pueblos del norte y del sur, del este y del oeste. Creo en la paz para todos los pueblos, blancos, negros, amarillos y rojos. Creo en la justicia para todos los hombres y en el derecho para todas las mujeres. Creo en la equidad para todas las personas, homosexuales, lesbianas, transexuales y heterosexuales, que desde la diversidad de su sexualidad son hijos e hijas de Dios. Creo, en fin, que somos idénticos en el color de la sangre, diferentes en el color de la piel y equivalentes en la comunidad humana, rumbo a la plenitud divina. Amén. Quisiera detenerme aquí y estar abierto a escuchar sus preguntas y sus comentarios. Gracias.
Muchas gracias, Juan. Estamos ya comenzar a escuchar o a leer las preguntas. Tienes unas ahí de María Alejandra. Voy a ampliar un poco el párrafo para poder leerlo con mayor atención, con menos dificultad. No sé si puedes verla mejor ahí. Sí, perfecto. La primera pregunta es de María Alejandra. Pensar en las teologías que surgieron en América Latina a partir de los diferentes hacedores de teología de que los determinaron los contextos. ¿Cómo comprenderíamos las teologías que surgen de las experiencias de las diversidades sexuales? Si para la teología latinoamericana son los pobres, para las diversidades sexuales, ¿cómo se denominaría? Bueno, gracias María Alejandra. Y bueno, gracias también por escuchar. Y además, María Alejandra, a quienes no la conocen, es una religiosa dominica que cuando estuvo acá en Lima participó y nos acompañó también en este proceso de reflexión y de construir la iglesia. También yo, María Alejandra. Eh, sí, mira, yo creo que lo bonito de todo este proceso, y yo creo que no solo en nuestra comunidad, sino en general en los grupos cristianos LGBTI, es que estamos intentando ser creativos, buscar nuevas formas, nuevos términos que nos ayuden a, a comprender o a nominar a estas categorías. Honestamente no sé con qué nombre, digamos, eh, el nombre analógico, por decirlo de alguna manera, podríamos nombrar a los pobres en la tradición de la diversidad sexual, ¿no? Pero yo creo que la categoría pobre, en un sentido amplio, de alguna manera eh, representa muy bien lo que las comunidades cristianas de la diversidad sexual están intentando hacer, la categoría pobre en el sentido de la TL, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de una orfandad eh, social, estamos hablando también de una violencia eclesial que es usualmente dirigida hacia los creyentes de la diversidad sexual, porque estamos hablando de una orfandad también política, ¿no? Estamos hablando de agresiones culturales, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de elementos que desde los diversos flancos de la sociedad atacan y empobrecen en un sentido bíblico, ¿no? A las personas LGBTI. Y también porque justamente a partir de esa pobreza es que podemos encontrar algunos elementos que nos permitan decir que justamente a esos y a esas marginados y marginadas es que Dios está mirando con preferencia en este momento. ¿No? Y que, y que, digamos, de esa orfandad, desde esa pobreza eh, social, se puede construir también, redignificar de alguna manera el sentido de ser humano, ¿no? La dignidad de cada uno y uno. Tienes la Antonio segunda Colón, pregunta de sí, Antonio Colón, exacto. Ujú. existen algunas proyecciones de crecimiento. Eh, Bueno, no lo sé. Ahí es bien interesante, como decía hace un rato, hay, según el tipo de tradición eclesial en el cual se encuentre cada uno de estos movimientos, va a haber o no mayor énfasis en el crecimiento numérico, ¿no? Como les decía, en el caso de los grupos cristianos pentecostales de la diversidad sexual, sí hay mucha preocupación por tener nuevos miembros, por crecer. ¿No? No encuentro lo mismo, no encuentro la misma idea, el mismo sentido en movimientos más ligados a las iglesias históricas, ¿no? Porque, bueno, no es el enfoque tampoco de los luteranos o anglicanos, pues ser mega iglesias, ¿no? Y en sus, digamos, comunidades LGBTI en realidad tampoco.
Pero sí es interesante, por ejemplo, un dato que leí en una estadística en Estados Unidos, que en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, donde la creencia religiosa o la adscripción religiosa está en decadencia, ¿no? O sea, hay menos gente que va a las iglesias, digamos, esa decadencia es más o menos uniforme en todos los sectores sociales, excepto en los grupos LGBTI. En esos grupos, más bien, digamos, la adscripción a las iglesias está creciendo. Todavía es baja o es menor en relación con otros grupos, por ejemplo, con la comunidad afroamericana, que es muy religiosa, pero está cada vez creciendo. Y yo encuentro que en ese sentido hay un enorme campo todavía inexplorado entre estos sectores de la comunidad LGBTI, muchos de los cuales además tienen todo un discurso muy duro, justamente digamos, el resentimiento, por la sensación de haber sido maltratados y agredidos durante tanto tiempo, ¿no? Cristian Castro, en base a tu experiencia, ¿cuándo se toca el tema de la concientización de las exclusiones? ¿Se habla solamente de la heteronormatividad o también se trabajan las exclusiones desde una perspectiva de clase y raza? Es decir, junto con la se problematiza. Sí, interesante, gracias Cristian por tu pregunta. Es un gran reto también concientizar a la población LGBTI que así como es marginada por su condición concreta en el ámbito de la sexualidad, también hay otros grupos que son marginados, ¿no? Y honestamente, especialmente en los sectores de la diversidad sexual de medios y altos, a veces eso es muy difícil, porque también en la comunidad LGBTI hay mucho racismo, hay clasismo, hay sexismo, hay machismo, ¿no? Entonces, eh, yo he encontrado que junto con el proceso de redignificación de su propia identidad, también es necesario construir acciones críticas, ¿no? Hacia el capitalismo, al eurocentrismo, al machismo, etcétera, ¿no? A la cuestión económica, ¿no? Eh, y en realidad es un proceso. Yo creo que en algunos espacios ya se está logrando eso, pero en otros realmente no, ¿no? Hay grupos que todavía se mantienen en un discurso por ejemplo, todavía de gueto, ¿no? En el sentido de que solamente los gays y lesbianas nada más, o trans, a veces a las trans también las marginan, a las personas transexuales, y todavía no hay una cosa madura en relación con la actitud hacia estos grupos. Renzo Díaz, ¿qué tal? Dices, ¿cuál es la atención que se le da, ¿no?, a otras religiones? ¿Cuál es la atención que se le da a la diversidad sexual y qué experiencia en el Perú? En el Perú no hay mucha, en verdad. En el Perú, salvo estos grupos cristianos, que además en el que yo participo, hay un grupo católico y hay un grupo mormón. Las otras religiones no tienen tampoco demasiada fuerza. Pero, por ejemplo, en Chile, yo sé, y en Argentina también creo, en Chile sí estoy seguro, porque incluso tuve en contacto con ellos, los judíos. Hay grupos judíos de la diversidad sexual que están unidos y que, curiosamente, tienen una actitud muy abierta en el tema de la diversidad y en algunos temas sociales, pero cuando entramos al tema, por ejemplo, de la crítica a la actitud del Estado hebreo en relación con Palestina, tienen un discurso tan nacionalista como el de Netanyahu, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo que a partir de eso tuvimos algún desacuerdo con algunas de las personas que estaban en este grupo y que nos revelan también cuánto todavía hay por construir y deconstruir, ¿no?, en relación con el tema político, por ejemplo, ¿no? Y María Alejandra tiene una nueva pregunta, ¿no? Sexualidad y TL, me quedo con la idea de que la diversidad sexual son la novedad y acontecimiento de Dios que se manifiesta desde una mirada alternativa. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que el gran aporte de la teología de la liberación ha sido incidir, como que crear las bases para que
los grupos de la diversidad sexual, desde el lado de la cristiandad, desde el lado del cristianismo, puedan también tener una actitud crítica hacia, hacia ciertas normalidades que excluían, ¿no? Y que esas normalidades estaban sostenidas también en discursos políticos y sociales, ¿no? Y en ese sentido creo yo que aunque la teología de la liberación de una manera directa no ha trabajado mucho el tema de las sexualidades, y menos el de la diversidad sexual, Gustavo Gutiérrez, que sepa, nunca ha planteado nada al respecto, eh, eh, sí ha servido para que ahora la teología de la diversidad sexual de alguna manera construya nuevas formas de entenderse, ¿no? Azucena, gracias también, muy amable por escucharnos. Renzo, ¿qué esperanza tienes en que esta reforma sobre la diversidad sexual en las iglesias tradicionales? Bueno, tengo esperanza, pero como que muy a ritmo lento, ¿no? Tengo una esperanza así como que muy aletargada, ¿no? En el sentido de que no creo que los cambios puedan ocurrir en un tiempo muy cercano, en particular en países como el Perú o Ecuador o Bolivia, que son como que bastiones conservadores, y creo que algunos países centroamericanos también, que son muy conservadores. Yo creo que ha habido buenos avances en Brasil, en Argentina, en Chile, porque son sociedades también que han logrado tener una mayor apertura hacia la diversidad sexual en general, ¿no? Y eso también de alguna manera ha permitido que las iglesias desarrollen eso, pero en el caso peruano uno tiene un espectáculo un poco sombrío, ¿no? En verdad, más aún con estos movimientos conservadores que están difundiéndose por América Latina, que van contra la, entre comillas, ideología de género, están tratando de bloquear los avances más mínimos de reconocimiento de derechos, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Entonces se han convertido en una fuerza que realmente está, creo yo, poniendo en riesgo la convivencia, ¿no? Pero es como lo que tenemos finalmente que también convivir y sentirnos desafiados. Yo creo que lo bueno dentro de todo es que en el caso peruano y creo que en otros países también, hay sectores cristianos cada, que están de alguna manera cada vez más sintiendo un poco de la caridad que el Evangelio ha enseñado, ¿no? En relación con el tema de la diversidad sexual. Aquí en el Perú, por ejemplo, hemos tenido relaciones con, de hecho que tenemos una relación muy cercana con la Iglesia Luterana, por ejemplo, con algunos sectores de la Iglesia Católica, ¿no? Nuestros eventos los hacemos en el espacio, por ejemplo, del movimiento Los Focolares, ¿no? Que es un movimiento católico que trabaja por la unidad. Eh, de alguna manera, bueno, en fin, retiros con hermanas de las franciscanas, de personas que trabajan con, con sectores marginados, en fin. Es decir, yo creo que hay en ese sentido esperanza, pero a la vez yo haría un llamado también a que las iglesias, o las personas que están dentro de las iglesias evangélicas y católicas, eh, y que tienen no necesariamente una coincidencia en 100% con lo que plantea el discurso de la diversidad sexual, pero al menos que tengan una actitud de caridad, de amor, ¿no? De compasión, eh, pues levanten un poco más la voz, ¿no? Que sean un poco más valientes, porque una cosa es recibir un respaldo, un apoyo, un ánimo desde la clandestinidad y otra es pararse y marchar juntos en los caminos, en los movimientos, en las protestas, en la misión finalmente que implica construir una sociedad más justa para las comunidades de la diversidad sexual. Eh, sí, sí, María Alejandra, no es efectivamente el tema de la sexualidad, es una faltante en la teología de la liberación. Eh, y bueno, Renzo, muchas gracias también por tus preguntas y por el intercambio. Bien. Creo que estamos ya a la hora. Te agradezco, Juan, por permitirnos escucharte, pero antes quiero invitar a los demás a las siguientes conferencias.
el día 3 de noviembre, creo que hay alguien escribiendo, pero mientras se termina la pregunta o lo que vaya a comentar, les voy a invitar la conferencia del 3 de noviembre de Sofía Chipana y el 13 de noviembre con la profesora Violeta Rocha, era profesora acá en la universidad. Eh, Son las dos conferencias que nos estarían quedando de este ciclo. También comentarles que estas conferencias que se han presentado ahora virtual y hay otras, muchas más, están en los libros que ya están a la venta. Vida y Pensamiento es una revista bimestral de la universidad, la van a encontrar en la librería, en este caso la librería virtual. Ustedes entran a la página vlac.cr y encontrarán el libro a la venta. Y pronto, pronto, pronto ya estará el libro de la Reforma Religiosa. Todas estas conferencias escritas para que ustedes puedan adquirirlas. Bueno, repito, te agradezco, Juan, por esta oportunidad de escuchar este tema importante, un tema novedoso, un tema que está, diríamos, en la plena, aquí dicen, en el momento preciso. Creo que es un tema muy importante que es necesario tocar en medio de las congregaciones. Te agradecemos entonces y a cada uno de los que estuvieron presentes. Muchas gracias y les esperamos el 3 de noviembre a la misma hora, tarde, horario Costa Rica. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta una próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.